Buenas noches, audiencia. Aquellos que nos están mirando por Facebook, aquellos que nos escuchan, los que estamos presentes, buenas noches para todos, que la paz del Señor sea con todos vosotros, así como está también acompañándonos esa paz, ese día, Rodrigo, esa paz, ese amor de Dios, con esa fe que hay en nuestras vidas, esa esperanza de caminar en Cristo. Amén. 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 Así que te saludo a ti también en esta noche, para que Dios vaya edificando en nuestras vidas ese conocer más de Él. Gloria a Dios, saludo a todos hermanos también que están del otro lado, a través del Facebook, a través también de la huella, como anteriormente mencionaba nuestro querido anciano Raúl. Saludo a todos los hermanos también que están aquí trabajando. Saludo a todos los hermanos en la paz del Señor. Bueno, agradecido al Señor, con una esperanza viva, una esperanza que no avergüenza, una esperanza que poco a poco, bueno, se va volviendo más firme, ¿no? Poco a poco, a medida que conocemos a nuestro Dios, esa esperanza va tomando, sí, cierta fortaleza, a medida de las luchas, a medida de las tribulaciones, a medida de la paciencia, como dice Pablo. Bueno, nuestra esperanza se va tomando argumentos para que sea cada vez más fuerte en nuestras vidas. Gloria a Dios por esa realidad. Gloria a Dios por la esperanza también de que dentro de poco tiempo vamos a poder estar nuevamente todos juntos en cultos abiertos, con cierto protocolo, pero bueno, juntos al fin. Gloria a Dios por todo lo que Dios viene haciendo en nuestras vidas, ¿no? Por ese proceso que nos mantuvo en un tiempo en nuestros hogares, bueno, algunos arriesgando ciertas realidades, pero para servir al Señor, otros tomando cierta cautela en la gracia que Dios les había permitido, pero todos de alguna manera esperando el mover de parte de Dios. Y bueno, Dios viene moviendo su mano como Él quiere hacer a través de los diferentes corazones, y creo que en este tiempo también nos ha dado herramientas para poder buscarlo más, para poder entrar más en el conocimiento de su verdad, más en la intimidad con Él. Y bueno, yo creo que eso era necesario en estos tiempos tan revolucionarios y tan afanados que lamentablemente muchas veces nosotros los cristianos, los cuales tenemos palabra para no caer en eso, ¿no? El Señor mismo nos dijo que no nos afanemos. Bueno, lamentablemente muchas veces sí nos afanamos, y bueno, Dios permite ciertas circunstancias que nos ayudan a poder tener un tiempo para frenar, un tiempo donde, bueno, tenemos que hacer un alto. Y Dios quiera que esto no sea necesario, que esos altos no sean necesarios de esta manera, que los altos los podamos hacer consciente en nuestro diario vivir, podamos tener nosotros momentos en los cuales podamos decir, bueno, paro un momento para poder dedicarle un tiempo a mi Dios, y no tengamos que ser llevados por este tipo de realidades. Pero esa es otra cosa, bueno, que Dios irá mostrando también en el correr de este nuevo tiempo, ¿no? De, como dicen por ahí, de esta nueva normalidad que está empezando a surgir poco a poco en este país y en gran parte del mundo. Otros retrocediendo, lamentablemente, como en otros países retroceden hacia atrás. Bueno, nosotros, gracias a Dios por su misericordia, seguimos avanzando y seguimos de a poco saliendo hacia este nuevo tiempo que sabrá Dios que nos tiene deparado para más adelante. Es verdad, un tiempo muy convulsionado, ¿no es verdad, Rodrigo? Un tiempo de mucho estrés para todo el mundo. Hoy en día cantidad de gentes en los seguros de paro que hoy no sabe lo que va a hacer. Otros con grandes promesas. Las promesas muchas veces las podemos ver, pero esas promesas no se cumplen. Se va cambiando a diferentes estados, y los estados muchas veces nos van llevando a que nosotros también nos podamos estresar, porque como somos hijos de Dios, no vamos a dejar de pasar por esa circunstancia, por esa situación, sino que la vamos a vivir como el mundo la está viviendo. Aún con una esperanza que nosotros sabemos que este Señor que un día nos llamó va a ser nuestra fortaleza, va a ser nuestro caminar y es nuestra luz de cada día. Amén. Y bueno, esa es la diferencia en la cual nos va a ayudar a que no la vivamos como el mundo la vive, porque el mundo no tiene esperanza. Como dijimos al principio, nosotros sí tenemos esperanza,
y aún estemos pasando momentos difíciles en la salud o en la economía o a nivel espiritual, bueno, tenemos esa esperanza de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, algo puede pasar. Gloria a Amén. Dios. Como en esta noche también creemos que Dios está con nosotros y que Amén. también algo puede pasar. Bueno, vamos a dedicarle también un tiempo a estar orando y a estar alabando a Dios. ¿Qué te parece? Totalmente. Así que Y inclinamos empezar nuestro rostro. esta reunión y bueno, que Dios nos siga guiando en todas las Amén. cosas. Gloria a Dios. Así que inclinamos nuestro rostro un instante y damos gracias a Dios también por este día, porque este un día fue que Dios presentó delante de nuestros ojos para que nosotros lo podamos vivir en Él, para que podamos recibir aquello que Él tiene para nuestras vidas en este día. Así que también en esto tenemos que ser agradecidos cada día. Señor, te damos gracias un momento que estamos delante de tu presencia, Padre. Agradecido por todo aquello que hemos recibido de ti. En el momento que estamos en nuestra comunión contigo, que vamos a nuestra rodilla agradeciéndote, Señor. El empezar de un día, Padre, que tú nos permitiste ver esa luz, Padre Santo. Y nosotros venimos delante de ti con un corazón totalmente, Señor, agradecido a ti. Cuando volcamos nuestro ser delante de ti, Padre, hay un pueblo también esperando, Padre, que nosotros te íbamos clamando y intercediendo por sus vidas. Y a esto venimos en este día, Señor, para ser agradecidos, pero también, Señor, para agradecerte a ti por cada uno de nuestros hermanos que están presentes en este lugar, los que están en sus hogares, los que nos están escuchando, Padre Santo, pero también que tú bendigas nuestras vidas en este momento que nosotros estamos expresando delante de ti a un pueblo, Señor, que nos escucha. Esto es una bendición para nuestras vidas porque sabemos bien, Señor, que tú nos vas a auxiliar en todo momento, en toda palabra, en todo discernimiento, Padre, y aún en la palabra, Señor, cuando la vayamos a expresar, que seas tú, Señor, que esté hablando a nuestro corazón y a nuestra mente y volcando de ti, Señor amado, esa fuente de bendición, Padre, que viene cada día sobre nuestras vidas. Por eso estamos agradecidos a ti, oh Espíritu Santo, porque tú nos estás acompañando en este momento. Te damos gracias, Padre, hasta la continuidad de este programa, Padre, para que tú, Señor, nos esté ayudando. Gracias, Padre. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, aunque no te
comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene fe. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado
Gloria a Dios. Qué preciosa esa canción, Rodrigo. Amén, gloria a Dios. Qué precioso, porque eso muchas veces nosotros pasamos por esas aguas, pasamos por ese fuego. Muchos hombres de Dios pasaron por esos momentos. Ayer cuando te predicaba el pastor Corvo junto al hermano Mauricio, que llevaban ese mensaje de la palabra de Dios, también tocaron ese tema de esos 3 hombres que fueron al horno de fuego, ¿no? Y que ese hombre que había dispuesto que ellos fueran a ese horno de fuego se admiró cuando vio ya no eran más 3 que estaban ahí, sino eran 4, pero que se habían echado en el horno de fuego atado y ellos estaban sueltos. Gloria a Dios. Así que sus ligaduras se habían quemado. Amén. Es una bendición ver cómo Dios ha sostenido y no solo ha sostenido, sino también sostiene a sus amados, ¿no? Ver cómo Dios guarda a sus escogidos, aún como hay una canción también, me venía ahora a la mente, hay una canción que es como la antítesis de esta realidad, que habla qué pasaría si el mar no se abre, qué pasaría si el faraón me alcanza, qué pasaría si el león no cierra su boca, qué pasaría si el horno de fuego me quemara, qué pasaría si todo eso que hemos visto y que nos bendice tanto, como Dios ha obrado a través de esos siervos. ¿Qué pasaría al revés? Porque en la historia también nos muestran hombres de Dios que fueron quemados, hombres de Dios que fueron echados a los leones, hombres de Dios que fueron alcanzados, que fueron atrapados, que fueron enjuiciados, que fueron muertos por predicar la palabra. Pero lo que me bendice es que tanto unos como los que fueron salvos, como los otros que tuvieron que pasar por esa realidad, ninguno dejó de estar ante la presencia del Señor. Amén. Ninguno dejó que su corazón se quebrantara. Aquellos 3, como se decía ayer, que permanecieron firmes, aunque muchos doblaron sus rodillas, ellos no doblaron, y aún ante el rey, ellos de alguna manera no claudicaron cuando el rey les dio una oportunidad. Ellos dijeron que no, que iban a seguir adelante. Dios era poderoso para salvarlo, pero si no lo salvaba igual iban a tener que vivir, o sea, iban a estar firmes ante lo que Dios les estaba pidiendo, y no iban a claudicar hacia lo que el rey les estaba pidiendo. Pero también vimos, y la historia nos muestra a otros que tuvieron que padecer, que tuvieron que sufrir, pero su corazón siguió en la misma realidad. Tanto aquellos, como vuelvo a decir, como fueron libertados, como aquellos que no, sus vidas estuvieron inquebrantables ante la adversidad que estaban viviendo. Y eso es notorio porque ahí vemos el obrar de Dios. Amén. Obra cuando rescata y vemos el mar abriéndose, pero obra también cuando vemos al ejército acercarse y atrapar, como atraparon a tantos cristianos y los echaron en los circos romanos. Vemos obrando en toda la realidad, tanto para bien como para lo que nosotros entendemos que no es tan bueno, ni nos gustaría tanto vivir una circunstancia de esa. Bueno, sabemos que Dios está ahí. Y sabemos que Dios está tanto con unos como con los otros, dándole las fuerzas necesarias para tener que sobrellevar esa carga que Dios le pone sobre sus hombros. Y esa es, creo que es la parte bendita de todo esto. Ver que Dios siempre está, que la presencia de Dios está con aquellos que son fieles a su llamado. Amén. Porque ya desde un comienzo le dijo al rey, tú sabes nuestra respuesta. Amén. Ellos no dudaron, no claudicaron en darle una respuesta para el rey diciendo, lo que tú nos pides, nosotros no lo vamos a hacer porque hay uno que nos va a bendecir, hay uno que nos va a sacar de tus manos. Gloria a Dios. Y la otra realidad que es importante, que por ahí capaz que no nos gusta tanto y ya nos costaría aplaudir y ya nos costaría darle gracias a Dios,
ver que para qué sirvió eso. Porque uno se pone a pensar, bueno, gloria a Dios, esos 3 muchachos fueron salvos porque fueron inquebrantables ante ese mandato. Dios los libró de esa realidad. Bueno, el bien es para ellos. Uno diría, bueno, siguieron con vida y capaz que hasta siguieron en cargos mejores. Pero si uno se pone a ver, tanto como esos, vuelvo a decir, como con los otros que tuvieron que padecer, vemos que hay una voluntad y un propósito de Dios por encima de esa salvación o por encima de tener que sufrir el padecimiento. Porque si vamos al Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, que fueron grandes misioneros y grandes predicadores del Evangelio, ninguno salió de las garras de Nerón y del César de ese momento. Y del sufrimiento. Ninguno, claro, y todos tuvieron que padecer, uno crucificado y el otro decapitado, Totalmente, como dice la tradición. sí. Tuvieron que vivir esa realidad. Pero el punto es este: ¿por qué yo tengo que vivir tal o cual circunstancia? ¿Para qué la tengo que vivir? ¿Soy librado de una situación milagrosamente o no milagrosamente? ¿Para mi beneficio? Sí, puedo decir, es para mi beneficio, claro está, es lógico. Pero dentro de eso hay algo mucho mayor, hay algo mucho más grande, que es el obrar de Dios y el plan de Dios y el testimonio que eso genera. Y cómo el rey, ante esa realidad, volviendo a estos muchachos, termina declarando lo que declara, que no hay Dios como el de estos muchachos. Entonces, vemos ahí que eso que parece algo hermoso, porque bueno, Dios es librando a esos 3, genera algo mucho mayor, genera algo mucho más poderoso, que es un testimonio, que una nación queda totalmente prendada en ese testimonio. Testimonio de Dios obrando y siendo más poderoso que el propio rey que de alguna manera quería que se lo honrara y se lo adorara como un Dios. Termina siendo vencido y termina reconociendo en parte, porque después más adelante vuelve a reconocer que no hay Dios como el Dios de los hebreos. Y vemos ahí como Dios termina marcando algo, un propósito mucho más grande que la propia acción de librarlos del fuego. Amén. Y en el caso de Pablo, en el caso de Pedro, en el caso de aquellos que no vivieron ese rescate milagroso, vemos también un propósito de Dios. Porque a través de esos martirios y a través de esos sufrimientos, la iglesia siguió siendo confirmada. Y muchos siguieron siendo agregados a la iglesia y muchos siguieron más firmes después que vieron cómo esos testigos, cómo esos hijos de Dios soportaban y aguantaban por amor a Cristo. Amén. Esa realidad es tremenda también. Ver eso, vernos a nosotros como parte de una realidad, como parte de un plan de Dios. No vernos como el plan de Dios, no vernos como el centro de todas las cosas. Pasa muchas veces eso, muchas veces se nos habla, no estoy hablando de este lugar, pero estoy hablando, uno abre internet y ve predicaciones donde se pondera al hombre por encima de la obra de Dios. Y parece que Dios hace todo para que el hombre esté bien. Cuando vemos que no es así, la palabra nos muestra que nosotros somos parte de una realidad, parte de un plan orquestado por Dios, parte de una maquinaria que Dios está de alguna manera haciendo mover, y que bueno, que vemos como dentro de esa parte Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos auxilia, o Dios permite que vivamos circunstancias dolorosas, vivamos sufrimientos, vivamos persecuciones y padecimientos, porque hay un propósito mucho más grande que nosotros mismos. Totalmente. Somos parte de una realidad. Y bueno, creo que con esa parte de esa realidad nosotros nos tiene que bastar. Y tenemos que estar agradecidos a Dios, porque somos parte de su plan. Amén. Y creo que en eso Dios nos ayuda a entender a través de su palabra y nos motiva a seguir creyendo de que tanto en la salvación
o tanto en el rescate de una prueba, la solución inmediata a un problema, como el tener que vivir y el tener que sufrir el problema hasta su final, como ha pasado, enfermedades que Dios ha querido arrancar de una en hijos de Dios y los ha sanado milagrosamente, como otros que tuvieron que vivir su proceso hasta el último día de sus vidas y tuvieron que sufrir y padecer hasta el último momento de su vida. Pero tanto uno como el otro tiene un testimonio. Tanto uno como el otro tiene un propósito de Dios para la afirmación de la palabra de Dios y para la afirmación del cuerpo de Cristo. Amén. Porque aquel que es rescatado de un momento en una acción milagrosa, tiene un testimonio que bendice y que fortalece al cuerpo. Pero aquel que tiene que sufrir hasta el último momento, pero lo hace con gozo, lo hace con alegría y lo hace entendiendo que en eso Dios lo está utilizando, también ahí hay fortaleza y hay regocijo para el pueblo. Amén. Gloria a Dios. Lo que tú estás hablando ahora me lleva al estudio síntesis bíblica que diste el día martes, ¿no? Amén. Cuando hablaste ahí en Lucas 2, ¿no? Que Cristo ya había venido a este mundo para sufrir, para padecer, pero hubo una ampliación de todo el relato bíblico que nos pudo dar a entender, porque uno dice, es algo que lo estamos leyendo todos los días, pero todos los días tenemos ese mismo encuentro para comprender, para entender un cierto discernimiento de lo que verdaderamente se está leyendo o de lo que se está estudiando o de lo que se está expresando. No es todos los días. Pero la gracia que Dios nos ha dado nos ha llevado a ese lugar para que por intermedio de hombres que Él ha puesto para su servicio, entonces nosotros podamos comprender esta realidad. Y Amén. esto me lleva ahora a este momento de lo cual tú estás hablando, todos hombres de Dios, llamados por Dios para su tarea, para sus trabajos. Cada uno de ellos sufrió de una manera diferente, pero todos ellos pasaron por el mismo sufrimiento. Sí, todos pasaron por el mismo sufrimiento, pero todos pasaron por el mismo gozo, gozosos de vivir esas circunstancias por amor a Cristo. Como Juan y Pedro, o Pedro y Juan, cuando fueron azotados por predicar al pueblo y el Sanedrín busca una manera de culparles, no puede encontrar una, y bueno, de amonestación los azotan. Y ellos iban, mientras salían de ahí, de ese lugar, iban mirándose, iban mostrándose los azotes y contentos. Y uno puede decir, ¿cómo contento? Yo saldría todo dolorido y hasta llorando porque tengo toda la espalda llena de machucones. Bueno, pero ellos estaban contentos, aunque estarían doloridos, sí. Pero estaban contentos, ¿por qué? Porque habían sido tenidos por dignos. Eso es tremendo. Ellos estaban gozosos porque habían sido tenidos por dignos de sufrir los padecimientos de Cristo. O sea, y esa realidad yo creo que nos deja una enseñanza. Esas personas que han vivido y que muchas hemos compartido junto con ellos, hermanos, hermanas que han vivido sus procesos y que Dios se los ha llevado a la gloria y que han tenido que pasar esas realidades. Aquellos que están firmes y que estuvieron firmes en el Señor, nos han dejado enseñanzas tremendas de cómo, a pesar de la circunstancia, Dios se glorificaba en sus vidas y ellos no paraban de bendecir y de servir y de darle las gracias al Señor por lo que estaban viviendo. Y vemos ahí algo, creo que uno va a decir, no, pero yo prefiero siempre la parte buena, prefiero siempre ser rescatado del fuego y no tener que morir quemado. Yo también prefiero eso. ¿Quién no prefiere el salir rescatado de una realidad y tener que publicar y dar testimonio de que Dios me libró, me rescató? Pero yo creo que eso nos ayuda, nos edifica y nos fortalece. Pero esto otro también nos ayuda, nos edifica y nos fortalece para entender que el plan de Dios por ahí no lo entendemos del todo, no comprendemos toda su magnitud, pero en medio de eso que se está viviendo, Dios sigue promoviendo y sigue fortaleciendo vidas, sigue trabajando en corazones, sigue mostrándole que no importa la circunstancia
que tú estés viviendo, Dios siempre está. Dios siempre está y cuando uno está con Dios, porque Dios siempre está, pero hay que ver si uno está con Dios. Eso es importante, que uno pueda estar apegado a Él, aferrado a Él, pueda permanecer en Él. Eso es importante porque si Dios está contigo, pero tú estás mirando hacia otro lado, estás involucrado en otra realidad, te estás perdiendo cosas valiosas, bendiciones valiosas, fuerza de parte de Dios, que Dios está ahí pronto para darte, para sacarte o para ayudarte a vivir la circunstancia, y que tú te la estás perdiendo porque estás mirando hacia otro lado, porque no estás apegado a Él, porque no estás permaneciendo en su palabra y en su amor. Y eso es algo muy triste ver también, como hemos pasado todos también por esa circunstancia. ¿Quién no ha pasado de estar alejado de Dios? De estar alejado puede ser por el pecado, puede ser por ciertas cosas que uno no entiende y quiere como entrar en rebelión contra la voluntad de Dios y lucha contra lo que Dios le está pidiendo. Pero muchas veces también, y lamentablemente, que es la manera más tonta, es estar involucrado y estar afanado por las cosas de la vida. Estar con el trabajo y con esto y con lo otro, y como vos decías, no tenemos tiempo, pero bueno, gracias a Dios que Dios ha puesto hombres. Pero gracias a Dios que Dios ha puesto hombres para que traigan una enseñanza. Pero debería ser, creo que obligación para nosotros, como norma, cada uno, hacernos un tiempo, para que no necesariamente tengamos que ir a un hombre para que nos dé una enseñanza, sino que, como dice la palabra de Dios, como dice Juan ahí en 1 Juan, vosotros tenés la unción del Santo. Todos tenemos la unción del Santo, todos tenemos al Espíritu Santo y no necesitamos que nadie nos enseñe nada. No necesitamos, no estoy diciendo que no necesitamos un pastor, no, eso es dentro de un orden y dentro de una realidad que Dios ha permitido para la unificación y para la organización del cuerpo. Pero como hijos de Dios, todos tenemos la posibilidad de poder estar en comunión con Él, de poder estar recibiendo de Él la palabra, la gracia necesaria para poder afrontar cada día de la manera que Él quiere que la afrontemos. Amén. No dependamos de un hombre para que ese hombre nos diga cómo debemos marchar y qué debemos hacer y qué debemos comprar o qué no debemos comprar. Como muchas religiones, como por ejemplo los judíos, tienen a sus rabinos que le dicen qué fideo, qué arroz, qué cosa tienen que comprar o no. Nosotros no necesitamos que nos digan eso, totalmente, porque nosotros tenemos la unción del Santo. Amén. Y Él nos tiene que ir ayudando a ir entendiendo todas las cosas. Los aportes que nos da el cuerpo de Cristo a través de sus siervos nos ayudan a poder seguir avanzando como cuerpo, a seguir en unidad. Pero el diario vivir, muchas veces no tenemos, no vamos a estar llamando al pastor a cada momento para que nos diga qué hacer. No vamos a estar llamando al anciano o llamando a un hermano a ver que no. Hay realidades que debemos tomar ciertas decisiones prácticas y tomarlas en el momento. Amén. Y bueno, y esas cosas las debemos hacer siempre con la guía de Dios. Para eso Dios nos ha dado su Espíritu y para eso tenemos esa unción de Dios, para poder afrontar cada circunstancia en nuestra vida de la manera correcta como Dios así lo quiere. Gloria a Dios, una bendición, Rodrigo. Y sí, dándole gracias a Dios por esa luz que Él ha puesto en nuestras vidas, ¿no? Amén. Ese caminar dentro de la gracia que Él nos ha dado, en esa fe que Él ha puesto en nosotros, que es un don de Dios, ¿no? Gloria a Dios. Pero también es bueno muchas veces de nosotros escuchar verdaderamente a los hombres, Dios que Dios pone delante de nosotros para que nosotros también podamos aprender de ellos para caminar muchas veces, porque no todos cuando entramos al camino lo entramos sabiendo todo. Todos lo vamos aprendiendo un debido tiempo, a un dar de Dios para nuestras vidas en cada caminar con Él. Pero
qué precioso es cuando nosotros vemos también a un hermano desarrollar una palabra, porque aún en eso hay enseñanzas bíblicas, estudios bíblicos, como se está haciendo aquí en la iglesia, pero no todos nosotros podemos desarrollar de la misma manera. Pero no es esa la necesidad tampoco, porque a cada uno Dios le ha dado una medida de gracia. El que desarrolla, o el que enseñe, o el que preside, o el que da con gozo, cada uno tiene una realidad que Dios le ha puesto en su corazón, un don, una capacidad. Eso es una realidad. Ahora lo que yo hablo es en el diario vivir. En el diario vivir muchas veces no tenemos ese recurso. Tenemos que esperar a un martes, a un lunes, o tenemos que esperar a un jueves, o tenemos que esperar a un momento para poder recibir esa realidad. Nosotros en el diario vivir tenemos la presencia del Señor con nosotros. Amén. Y ella nos ayuda para que en ese orden podamos caminar sin la necesidad de apelar a algo fuera de lo que Dios ya nos dio. Ahora, dentro de ese orden hay momentos donde nosotros debemos congregarnos, donde nosotros debemos buscar del Señor todas esas facultades que Dios ha puesto. Algunos, como se decía ayer, puso por apóstoles, otros por profetas. Bueno, ellos ya no están con nosotros, pero sí hay evangelistas, pastores y maestros. Sí hay un cuerpo de Dios encargado para diferentes realidades que nos ayudan a caminar como cuerpo. Bueno, y nos enseñan también a caminar como individuos. Pero después yo tengo que poner en práctica eso. No puedo ir con el hermano o el pastor al lado mío para que él haga todo o me diga qué debo hacer o no. Totalmente. Por eso tengo a mi paracleto, por eso tengo a mi ayudador, por eso tengo a mi consolador, por eso tengo el bendito y santo Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Va a haber exigencia en todas las preguntas, ¿verdad? Amén, amén. Porque nosotros tenemos al Paracleto, tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, que siempre nos está ayudando desde el momento de nuestro levantar hasta nuestro acostar, y nosotros dependemos diariamente de Él, como Amén. tú estás diciendo. Gloria a Dios. Pero el bueno es que cuando nosotros estamos esto es una prosa, vamos bien decir, una expresión, ¿no? Amén. Delante de Dios, pero que nosotros seamos exigidos muchas veces para tener más conocimiento. Gloria a Dios, totalmente. Yo creo que el Señor constantemente nos exige en su comunión con Él, a buscarlo, a negarnos cada día, a tomar nuestra responsabilidad cada día y a seguirlo. Yo creo que esa exigencia es la que Él nos exige a nosotros. El negarse cada día, el no tomarse nada para sí mismo, sino el buscar siempre agradar y hacer la voluntad de Dios. El tomar nuestra responsabilidad, nuestra cruz cada día y el seguirlo. Y yo creo que ahí está la gran exigencia. Ya con eso nos da y nos sobra de exigencia. Después lo demás Él lo va a ir agregando y lo va a ir transmitiendo a través de esa operación en la cual Él va perfeccionando su obra, que es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros hasta la venida de nuestro Señor. ¿Es exigente? Sí, es más exigente de lo que nosotros podemos pensar o podemos querer. Pero Él dice que no ha puesto mayor carga de la que podamos llevar. Entonces, Él nos ha dado la capacidad en su espíritu para poder sobrellevar las diferentes cargas. Bueno, al pastor, la de pastor, al anciano, la del anciano, al diácono, el diácono, al obrero, la del obrero, al hermano, la del hermano. Cada uno tiene su carga. Y cada uno debe ser responsable, como dice ahí en Gálatas 6, responsable con su carga. Y bueno, y en medio, como vos decías, que Dios ha puesto hombres o Dios ha puesto personas para que también cuando esa carga sobrepasa, bueno, cada uno pueda sobrellevar la carga de su hermano también. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y bueno es cuando nosotros somos exigido también a colaborar con nuestro hermano, porque Él va a ver las exigencias que tú decís, llevando la nuestra, ayudar a llevar a la de los demás. Es como decir, yo llevo la mía, pero te tomo de la mano y caminas junto conmigo, porque te quiero ayudar a llevar tu carga.
Amén, amén. Es como lo que dice ahí Pablo en Gálatas 6. Dice, sobrellevaos la carga los unos a los otros. Sí, Pero más abajo dice, pero cada uno lleve su propia carga. Entonces, cada uno debe llevar su responsabilidad, lo que Dios le ha dado, como carga. Pero cuando yo veo a mi hermano que su carga está sobrepasando, porque la expresión bíblica es de cargas marítimas, o sea, cuando la carga sobrepasa la barca, cuando uno ve que la barca se está hundiendo, uno no la va a dejar hundir. Uno pone su barca cerca de la barca que se está hundiendo y empieza a tomar carga de esa barca para que esa barca vuelva al flote y pueda seguir su marcha. Y es ahí cuando yo estoy sobrellevando la carga. Pero después Pablo dice, cada uno lleve su propia carga. Y es otra expresión también del griego, en una expresión marítima, para hablar de la carga responsable de la barca. Cada barca tiene su ancla, su timón, su vela, su mástil, y todas esas cosas son propias de cada uno. Total. Eso nosotros lo tenemos que llevar. Ahora, cuando yo veo a mi hermano que está pasando una necesidad, que está siendo sobrepasado por esa realidad, yo también tengo que operar en consecuencia y ayudarlo dentro de las posibilidades que Dios me da para que esa carga sea sobrellevada. Qué bueno, Rodrigo, porque no esperar siempre por los demás, sino saber sobrellevar su propia carga. Amén. Y esto está bien. Rodrigo, qué increíble. La hora voló, Rodrigo. Voló Gloria el tiempo. Pero vamos a dar los anuncios, Rodrigo. Bueno, vamos a dar los anuncios. Está muy lindo. Al final no tocamos lo que exactamente teníamos para leerlo. No se habló nada. No se habló nada de esto, pero lo bueno es que nosotros estamos siendo conducidos por el Espíritu Santo y creo que todo lo que se habla edifica. Amén, gloria a Dios. Esa es la parte que nos bendice. En primer lugar, antes de olvidarnos, Rodrigo, tenemos nuestra Santa Cena. Amén. El domingo, a partir de las 9 estamos orando y a las 10 estamos con la primera Santa Cena del mes de junio. De junio. Bien, una bendición. Ya el día 19 ya está establecido eso de parte del gobierno para sí, hay un protocolo que yo no pude ver todavía cómo es, pero bueno, en esta semana vamos a tener que ver y ajustar algunas realidades para sí, si Dios quiere ya el 19 se pone en marcha ese protocolo y bueno, las iglesias quedan habilitadas a que caminando en esa disposición podamos tener cultos presenciales. Entonces, bueno, gloria a Dios por esa realidad y bueno, y veremos bien ese protocolo que el gobierno nos ha puesto para caminar en eso. Yo creo que tenemos una capacidad suficiente para poder hacer cultos normales con la cantidad también de membresía y de hermanos que tenemos. El templo es suficientemente grande, así que dentro de esa realidad yo creo que no va a haber nada fuera de lo normal. Después tendremos que ajustar algunas cositas que ya le hemos hecho también a medida que hemos vivido este tiempo y bueno, será trabajar un poco más en eso. Pero yo creo que hay una buena noticia y esa buena noticia debemos alegrarnos, aprovecharla de la mejor manera y bueno, invitamos a todos los hermanos que ya para el sábado, Dios quiera, después igual vamos a traer una información un poco más certera y un poco más oficial, pero si Dios quiere y todo sale bien, ya para el sábado empezar con las reuniones presenciales. Gloria a Dios. Bueno, aunque la grilla de anuncio es extensa, vamos a dar las más semanal. Sí, las que tienen que ver más con las actividades de las 8 de la noche. Tenemos lunes y martes tenemos estudios de la palabra, el miércoles tenemos alabanza y adoración, el día jueves y viernes tenemos culto, el día sábado tenemos culto de jóvenes y el domingo ya lo anunciado. Y a las 17 horas tenemos reunión de adolescentes. Amén, gloria a Dios. Amén. Seguimos colaborando también con la iglesia, seguimos colaborando con la canasta no perecedera, con todos los alimentos que usted necesite y bueno, y las maneras que ya hemos hablado durante todo este tiempo de poder hacerlas llegar a la iglesia. Bien.
Bueno, gloria a Dios. Simplemente a modo de cierre, quiero compartirles un pasaje, se los leo y les doy 2 apreciaciones y con esto vamos a terminar. Vamos ahí a San Juan 15, así leemos la palabra del Señor, que hoy no la hemos leído. Es importante siempre tener una lectura de la palabra de Dios cada día, tener una lectura de su palabra, buscar en su palabra los recursos. San Juan 15 la conocemos todos, casi de memoria, y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a los otros. Bueno, gloria a Dios por esta bendita palabra, que tiene un montón de riquezas para desarrollar, en la cual no lo vamos a hacer, pero hay una realidad que el Señor nos está llamando a hacer. Esto hay un mandato de parte de Dios, esto es un mandamiento de parte de Dios, que es el permanecer en Él, que es el permanecer en su palabra y en su amor. ¿Para qué? Para que nuestro fruto permanezca. Ahora hay un montón de realidades que serían buenas, y Dios quiera que más adelante las vamos a ir desarrollando. ¿Qué es el fruto? ¿Qué es producir fruto? ¿Qué es llevar más fruto? ¿Qué es ser limpiado? Un montón de preguntas que uno se puede estar haciendo cuando va leyendo esto. ¿Qué es permanecer en el amor de Dios? ¿Qué es permanecer en mis palabras? ¿Qué es pedir todo lo que yo quiera? Porque muchas veces nos hemos hablado que todo lo que yo quiera no quiere decir que sea bueno el pedir. Pero todas estas realidades nos llevan al mismo punto, que es permanecer siempre en el Señor. ¿Qué es permanecer en Dios? ¿Qué es permanecer en su amor? Es permanecer en su comunión. Es buscar siempre estar cerca de Él. Es buscar siempre estar cerca de su presencia. Me surge un ejemplo, y se lo digo rápidamente. Me surge la persona de Pedro. Pedro era una persona que siempre quería estar al lado del Señor. Pedro, si uno lo estudia, siempre él quería estar desde que
le dijo al Señor, apártate de mí que no soy digno de estar ante ti, cuando vio esa pesca milagrosa, la primera, y el Señor con su amor lo recogió y le dijo, tú no vas a ser ya más un pescador, sino un pescador de hombres. Desde ahí en adelante, Pedro siempre quiso estar con el Señor. Cuando el Señor les dijo, bueno, se fueron muchos de los discípulos y él les dijo, bueno, si ustedes quieren irse, váyanse también. Él le dijo, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde iremos? Pedro nunca quiso separarse del Señor. Pedro ahí en Mateo 14, el Señor los había despedido, les había dicho que pasaran al otro lado, se subieron en una barca ahí en el mar de Galilea, e iban hacia una aldea, y Jesús estaba despidiendo a una gente, y en medio de esa realidad, en medio de la mar, se levanta una tormenta, y estaban todos con pánico, estaban todos dando voces de miedo, y aún para sumar a ese miedo, se les aparece Jesús andando sobre el mar, caminando en medio del mar. Y vemos que en medio de esa realidad, el único que quiere ir hacia el Señor es Pedro. Y en algo que él sabía que era imposible, porque caminar sobre el mar, y más para un pescador, sabe que es imposible, él le pide al Señor eso. Y no importaba si iba sobre el mar como en esa oportunidad o como después en Juan 21, cuando lo ve al Señor, él se tira, así como estaba, se pone la ropa y se tira al mar y va hacia donde estaba Jesús, con los otros 6 ahí arriba de la barca, no les importó, le importó ir a la presencia del Señor. Y vemos a Pedro siempre queriendo ir al Señor. Ahí cuando estaba caminando, le entró un poco empezó a fallar su fe y se estaba ahogando y clama al Señor, el Señor lo rescata y lo lleva, y ahí cuando van y suben a la barca y están ahí con el Señor, podemos ver que Pedro, junto al Señor, con el Señor, podía hacer cosas milagrosas, podía vivir en lo milagroso. Cuando le dice ahí en Mateo 16, cuando el Señor le dice, la gente, ¿quién dice que soy? Y uno dice, bueno, uno dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías, otro que eres Jeremías, otro que eres alguno de los profetas. Y el Señor les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro estaba cerca de Cristo, Pedro hablaba lo milagroso. Cuando Pedro estaba cerca de Cristo, Pedro vivía en lo milagroso. Cuando Pedro vio ahí en el Getsemaní que venía Judas con aquella turba, con aquella cantidad de soldados, la expresión que se usa para esa orden del ejército romano, da a entender que eran más de 500 hombres. 500 hombres preparados, una guardia romana, aparte de la guardia del templo, para venir a buscar a Jesús y prontos para la rebelión que ellos pensaban que los seguidores de Jesús iban a hacer, porque todos tenían a Jesús por un sedicioso, por un revolucionario. Entonces fueron cerca de 500 hombres, más o menos, por lo que se puede estudiar, a tomar a Jesús. Pero la palabra nos dice que cuando Jesús le dijo, yo soy, cuando le preguntaron por Jesús y él dice, yo soy, y dice que retrocedieron y cayeron esos 500 hombres. Pedro, al ver eso, tomó valentía y dice que blandió la espada y atacó a un siervo del sacerdote. No le quiso cortar la oreja, lo quiso matar. Pedro tomó una valentía milagrosa. ¿Por qué? Porque Pedro estaba con el Señor. Pedro sabía que cuando estaba con el Señor, cuando estaba junto al Señor, él podía vivir en lo milagroso. Él podía vivir en el poder del Señor. Ahora, cuando se llevan al Señor
y él se aparta y camina de lejos, como dice la palabra, podemos ver a Jesús ahí, o podemos ver a Pedro apartado de Jesús, y podemos ver a un Pedro totalmente diferente. Podemos ver a un Pedro que no estaba valiente, que no estaba totalmente que se daba contra todos, sino vemos a un Pedro totalmente cobarde. Porque ahí en la casa de Anás, él termina negando al Señor. Termina negándolo de tal manera que lo niega 3 veces y después canta el gallo. Y vemos que Pedro ahí, lejos de Dios, es totalmente un ser diferente. Vemos que es un ser cobarde, vemos que es una persona frágil. Y bueno, está bravo de poder hablar, está difícil. Pero bueno, esto lo seguimos en otra ocasión entonces. Amén. Señor, te damos gracias una vez más por esta oportunidad que tú nos diste, Señor, de participar uno con los otros, de tu palabra, escuchar tu palabra en este día, Señor, que ha bendecido nuestras vidas, para aquellos que escuchan también para nuestras vidas, Señor, porque hemos sido sobrellevados por ti, Padre, para que tu palabra, Señor, fuese de bendición. Te bendecimos en este día, Padre, para la gracia que tú nos has dado, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú.